Sing me a song of a lass that is gone. Say could that Muy buenas Lalibrokers y bienvenidos al Lali Podcast del clan Lalibrok, el podcast más incorrecto de la comunidad de Outlander en español. Muy buenas Lalibrokers, ¿qué tal van los calores del verano? Mi nombre es Silvia y en el podcast de este mes vamos a darle voz a los secundarios. Con la llegada al nuevo mundo de Claire y Jamie echamos la vista atrás y resulta que hemos dejado en el camino a muchos grandes personajes secundarios. Así que vamos a usar el programa de este mes para repasar algunos de ellos, sobre todo a los más destacados, porque hay muchísimos, para darles una buena despedida. Por eso, la pregunta de este programa es: ¿secundario que echáis de menos? ¿Secundario al que rescataríais porque murió o porque ya no aparece? Y secundario al que tenéis más ganas de ver en la nueva temporada o en próximas, porque ya sabemos que Outlander ha sido renovada por quinta y sexta temporada. La elección ha sido difícil, como digo, porque hay muchísimos secundarios y lo que he hecho ha sido basar la estructura del programa en vuestras respuestas, es decir, los secundarios que han aparecido son los que vosotros habéis elegido, yo solo he añadido algunos de mi elección personal, porque es que ya digo que es una elección muy difícil, sabemos que Diana tiene muchísimos secundarios, pero también ha sido divertido porque ha habido respuestas que han quedado un poco como el clásico juego este americano que ha salido alguna vez en algún panel de Outlander, el Kill, Kiss, Marry, a quién mataría, a quién besaría y con quién me casaría. Y como muestra tenemos por aquí, por ejemplo, el comentario de Carla Sinkemani, que dice: extraño a Fran, rescataría a Dougal y me encantaría ver en próximas temporadas a Murtagh. Pero como no todos teníais tan clara vuestra respuesta y como la pregunta es larga, vamos por partes. ¿A quién echamos más de menos? Bueno, pues este primer apartado, la primera parte de la pregunta, la abre Dougal, el jefe de guerra del clan Mackenzie. Ya sabemos que cuando el padre de Dougal y Colum murió, lo ideal hubiese sido que Dougal, se convirtiese en el jefe del clan porque Colum, debido a su enfermedad, no podía llevar a sus hombres a la batalla. Pero como no se comportó bien con el tema de la huida de su hermana Ellen, y quedó como un imprudente y sin cabeza para el liderazgo. Así que Colum fue nombrado jefe y Dougal se convirtió en lo que en la serie llaman su War Chief, el jefe de guerra, jurando que sería las piernas de su hermano. Dougal es un secundario con mucho peso, es el tío de Jamie, quien lo acogió en su casa una época, le enseñó a luchar, todo esto ya lo vimos en el podcast anterior dedicado a Jamie. Pero Dougal también ve a su sobrino como una amenaza para sus planes, entonces tienen una relación bastante compleja. Pero a él le tenemos que agradecer, entre otras cosas, que Jamie y Claire se casen, como bien nos recuerda Isabel González en este comentario. Mi favorito como personaje es Dougal, es un personaje con peso, que marca mucho todo lo que sucede en Escocia en general y con Jamie y Claire en particular, ya que entre otras cosas es el responsable de que se casen. Mi escena favorita es esa en la que va a caballo con los brazos en cruz a comprobar el terreno antes de la batalla, creo que es la que más le define, valiente, chulo y muy escocés. Marisol Blancas añade: creo que es el odiado y querido Dougal fue parte importante para la unión de Jamie y Claire, pero también solía desesperar por querer ser un líder y no tenía las facultades para serlo, se le extraña. A la par con Dougal, por la cantidad de respuestas, van también, entre aquellos personajes secundarios que más echamos de menos, Angus y Rupert. Y Didi Sassenach abre la ronda de comentarios. Rescataría a todos los Highlander caídos, pero echo de menos a Rupert. María José añade: del pasado echo de menos a Angus, Rupert y Dougal, pero entiendo perfectamente que tenían que desaparecer para seguir con la verdadera historia, Culloden. Paula Pérez: echo mucho de menos a Angus. Kramen D33: sin duda como muchos echo de menos a Murtagh, pero también echo de menos ese binomio que formaban Rupert y Angus, daban frescura y un punto diferente. Mostraban la rudeza de un clan, pero también su lealtad y unión, me encantaban.
Y Georgina nos decía: a mis héroes Murtagh y Angus, amigos como aquellos no se encuentran 2 veces en la vida. Y es que el señor Simple y el señor Cabezón, como se les ha llamado cariñosamente alguna vez, eran la pareja que ponía el toque simpático y aligeraba las situaciones tensas. En el caso de Angus, cuando creíamos que se había salvado en la recta final de la segunda temporada, resulta que una herida interna provocada por una bala de cañón acabó con él, causando un gran impacto en el grupo de Highlander que ya casi celebraba la victoria de Preston Pans, y a nosotros nos dejó con la lagrimita colgando. En los libros, Angus es el Highlander, digamos, que sobrevive entre comillas y se retira a los restos de Lioch a cuidar de Colum, que cada vez está más enfermo. Y es que ese es básicamente su papel, ejercer de guardaespaldas de Colum, por lo que su descripción física varía un poquito del libro a la serie. Solo hay que remitirse a su apellido, porque Angus Mor se traduciría como el Gran Angus, dando una idea de su tamaño y su fuerza. Pero en televisión se amplió su personaje, se le incluyó en el equipo de hombres de Dougal y se le emparejó con Rupert como pareja cómica. Rupert Mackenzie, por otro lado, era primo de Dougal y Colum. De hecho, Rupert luchaba en el lado derecho de Dougal, de quien ya dijimos que era zurdo, como Ian lo hacía con Jaime. Su descripción física varía poco del libro a la serie, creo, porque se lo describe como gordo grasiento de barba negra que dice obscenidades constantemente, y creo que eso es bastante acertado en la serie. Pero sí que se cambió su historia. En el libro es el primero en caer en la guerra y muere en la iglesia en la que se refugian los que escapan de los británicos, el grupo que escapa de los británicos, mientras que en la serie fue quien llegó hasta el final. Rescató a Jaime moribundo en el campo de batalla y fue el último de quien Jaime se despidió antes de que lo fusilaran, ¿no? Para muchos se nos ha convertido Rupert en el símbolo en el último Highlander, digamos, ¿no? En el símbolo de la caída de los Highlander. Rocío Arias nos envía un audio para responder a esta primera parte de la pregunta del programa, donde parece que confirma también la opinión popular de a quién echamos más de menos: Dougal, Rupert y Angus. En Outlander el tema de los secundarios da para mucho hablar. No solo porque son muchos, la verdad es que son muchísimos, sino también porque algunos son tan inolvidables que brillan con luz propia. Reflexionando sobre el personaje que más echo de menos, quizás el primero que se me vendría a la cabeza sería el de Dougal Mackenzie. Ese magnífico personaje que está interpretado por un magnífico actor también, nuestro amigo Graham. Lo que ocurre es que es un personaje que yo me resisto a considerar secundario, porque Dougal no es solo que participa directamente en la historia, sino que sin él posiblemente la misma historia no sucedería. Sin él nuestra pareja protagonista no se hubiera conocido, no se hubiera casado, incluso puede ser que no se hubiera separado, o al menos no lo hubiera hecho de la manera en que lo hizo. La misma historia personal de Jaime, del personaje, que sin duda está mucho mejor retratada en los libros, sería muy distinta, ¿no? Sin esa intervención maquiavélica de su tío en muchos momentos de su vida. Así que quizás un auténtico para mí secundario que sí echo mucho de menos es a Angus. La muerte de Angus fue para mí un auténtico shock. Digamos que su muerte se convierte en una señal de lo que les espera a todos los personajes. O sea, sabemos que la guerra va a ser terrible, que nos va a partir el corazón. Es un nudo en la garganta la que se nos queda cuando él se va. Angus, que es un personaje realmente divertido, aporta humor, aporta sarcasmo, pero también aporta mucha ternura. Nos cae simpático a pesar de lo canalla que puede llegar a ser. Yo recuerdo el final de la temporada 1, cuando se están despidiendo de Claire y aprovecha la ocasión para besarla, literalmente tocarle las tetas, ante la incredulidad de la misma Claire y la risa de los demás. En un momento duro, después de todo lo que hemos visto en ese capítulo que nos ha puesto un nudo en el corazón, el personaje consigue aportar alegría y hacernos reír.
y la verdad es que es un personaje al que yo voy a echar mucho de menos. Oye, Rocío, si nos ponemos así, Frank llevó a Claire a las piedras y Murtagh fue el primero que se encontró con ella al cruzar al otro lado. Cuidadito, ¿eh? Claro que al final fue Dougal quien decidió que se quedaban con ella, ¿no? Puntos interesantes estos que nos ha dejado Rocío. Muchas gracias por el comentario. En este echamos de menos también podríamos incluir a Gollum, de quien se echa de menos su presencia y porque personificaba junto a su hermano Dougal la parte de las intrigas políticas. Otro personaje que ha aparecido también, este nos lleva ya a la segunda temporada, que creo que es el único de la segunda temporada que habéis mencionado, y se trata de el maestro Raymond. Cristina Pérez se declara muy fan de la rana e Isabel González nos dice: me encanta también el maestro Raymond y estoy deseando saber más cosas sobre él, pues creo que podría ser un personaje muy importante en un futuro. En París, sabemos que el maestro Raymond fue un apoyo y un amigo para Claire, que no suele tener muchos amigos, pero desde su primera aparición intuimos que es un personaje muy misterioso. Según se dice, trabajaba en Ginebra como médico, pero nadie sabe de dónde viene en realidad. Seguro que recordáis el comentario que le hace a Claire, ese de me gustan las cosas de otra época. A lo largo de la saga vamos descubriendo que parece ser un prehistórico viajero del tiempo y que sus descendientes tienen el aura azul como la suya. Y no digo más porque con eso ya se sacan conclusiones suficientes. Diana ha comentado alguna vez que le gustaría explorar su historia, pero de momento nos tenemos que conformar con lo que vemos de él en el libro 2, lo que se vislumbra un poquito en el libro 6 y en la historia corta sobre el conde de Saint-Germain, The Space Between. Por cierto, en este apartado de aquí en Echamos de Menos ha salido también un par de veces Frank y Blackjack Randall. Si es que nos va la marcha y una serie sin contrapunto y sin villano, pues no luce igual, ¿verdad? Claire y Jamie, se echa de menos a Blackjack, era odioso pero daba juego, ¿eh? También espero ver algún flashback de Frank. Analía Ríos, extraño a Blackjack Randall, aunque suena raro, pero es un mal necesario. Miss Light Rose, pues echar de menos, aunque suene raro, a Blackjack, que daba juego, tensión. Luego tenemos también quien directamente echa de menos a todos los personajes, como Alicia M. Aguirre. Yo echo de menos a todos, especialmente a los hombres de Dougal, ya que cada uno tiene su papel en la vida de los protagonistas. En la boda se implican todos, en los buenos y malos momentos están siempre a su lado, cada uno con su propia personalidad. Y Rupert y Angus son como Laurel y Hardy. Mi aportación personal aquí, que no lo ha mencionado nadie, es Hugh Munro. A mí me gustaba mucho este personaje porque parecía un buen amigo para Jamie, además les regaló la libélula en el ámbar que da título al segundo libro en inglés y que se convierte también en un símbolo en la serie. Lo conocimos en la primera temporada como vagabundo que tenía licencia para pedir en diferentes distritos, era mudo porque fue capturado por los turcos quienes le cortaron la lengua, pero antes de acabar así era maestro de escuela. En la segunda temporada resulta clave también para que Jamie rescate a Claire de la mansión del duque de Sandringham, donde la tienen encerrada para tenderle una trampa a Jamie. Pero mientras que en la serie su final queda abierto, en el libro sí sabemos lo que le pasó. Descubrimos que los británicos le acabaron pillando y lo colgaron. Jamie y Murtagh rescataron su cuerpo después para llevárselo a su mujer. ¿Y qué hizo Murtagh con la cabeza del duque de Sandringham? Pues ofrecérsela a la mujer de Hugh Munro, por si alguna vez os habéis preguntado qué es lo que hizo con ella, quienes solo veis la serie, tras ese hachazo tan famoso. Llegamos a la segunda parte de la pregunta, que decía ¿a quién rescataríais? Bueno, pues aquí la respuesta ha sido bastante unánime. Aluvión de respuestas, Murtagh. Didi Sassenach, quiero ver ya a Murtagh. Eli de la Osa, Murtagh. Marijose Bonilla, todos los secundarios son buenísimos, Murtagh es mi preferido, cómo cuidó a Jamie y luego a Claire. Rosa Jiménez, Murtagh, Murtagh, Murtagh. Anika2610, rescataría a Murtagh, que era como el escudero de Jamie, su consejero, su protector, era su ancla y su apoyo para no estar solo. Laura Martínez, yo rescataría al grupo entero, pero quiero volver a ver a Murtagh, que para Jamie es muy importante. Rosa,
Murtagh Frayser en los libros muere en Culloden, pero en la serie no. Entonces me pregunto si podría aparecer en Carolina del Norte. Me gustaría rescatarlo. Me pareció un personaje que según avanzaba la serie se iba convirtiendo en más entrañable. Y María Isabel González nos dice: mi secundario favorito como persona es Murtagh, porque me encantaría tener un amigo tan fiel y leal. Es un verdadero padre para Jaime. Ya he comentado alguna vez que la pareja me recuerda a Don Quijote y Sancho Panza, sobre todo en el libro, en el que Diana lo define como bajito y gordito. Me gusta mucho más en la serie, tanto físicamente como por los cambios que han hecho en su forma de ser. También me gusta que no haya muerto como sucede en el libro, y estoy deseando ver en la 4ª temporada, aunque me estoy temiendo que ahora sí que muera. Murtagh Fitzgibbon Frayser acudió a la reunión de 1715 en Lyod para pedir la mano de Ellen Mackenzie. Hasta mató un jabalí por ella e hizo unas pulseras con los colmillos que le entregó como regalo para cortejarla. Pero Ellen ya había elegido a Brian, que era su primo segundo. Esta parte de su historia la descubrimos en la recta final de la 1ª temporada, cuando cruza con Claire las Highlands buscando a Jaime cuando ha sido secuestrado por la guardia, ¿vale? Al poco de nacer Jaime, Murtagh juró a Ellen que siempre estaría con él y que le protegería, y cumple con su palabra hasta el final. En los libros ya sabemos que muere en Culloden, y en la serie está con él hasta en la cárcel, antes de que lo manden a las colonias, a donde esperamos que llegue con vida. En los libros se le describe como bajito y gordito, así que es otro de los personajes que en su paso a la pantalla ha cambiado bastante de apariencia. Su personalidad fiel y la interpretación de Duncan Lacroix han hecho que su versión televisiva se ganase nuestro corazoncito. Su peso ha sido tal que incluso los productores decidieron incluirlo en el secreto de Claire, y eso le hace comprender muchas cosas sobre ella. Por cierto, Claire descubre que Murtagh es un Frayser en el primer libro. Tras la noche de bodas, durante el día de campo que pasan Claire y Jaime, que en la serie sería como el picnic del episodio 8, pero extendido, Jaime le cuenta que como no estaba seguro de quién quería matarle, por aquello de que sospechaba que el hachazo al intentar volver a Escocia se lo había dado su tío Dougal, cuando decide volver definitivamente, justo antes de encontrarse con Claire, como vemos en la serie, Jaime le envía un mensaje a Murtagh para que se reúna con él y así no encontrarse solo, rodeado de Dougal y sus hombres. Y tengo por aquí el fragmentito. Cuando decidí regresar de Francia, le envié un mensaje y le pedí que se reuniera conmigo en la costa. Sonrió con ironía. No sabía si había sido Dougal quien había intentado matarme, y no me gustaba mucho la idea de encontrarme solo con varios Mackenzie por si acaso. No tenía ganas de acabar flotando en el oleaje frente a Sky, si eso era lo que planeaban. Y es que bien lo dice nuestra querida Rocío Arias en la 2ª parte de este audio que nos ha enviado, y es que todos necesitamos un Murtagh en nuestra vida. Y en cuanto al personaje que rescataría, bueno, no es que ya yo lo rescataría, sino que sabemos todos que va a ser rescatado, es sin duda Murtagh. Yo siempre digo que todos deberíamos tener un Murtagh en nuestra vida, ¿no? El papel de padrino fiel es encantador, ¿no? Para Murtagh, a la razón de ser y de vivir es Jaime, que es, al fin y al cabo, el hijo de la mujer que él amó, pero que tuvo con otro, y al que quiere como si fuera propio. A él lo va a seguir siempre, lo va a proteger, cuidará de lo suyo si él no está, incluso moriría con él en la guerra si es necesario, si ese es el destino, ¿no? Yo creo que salvar a Murtagh ha sido uno de los grandes aciertos de la serie, ¿no? Y estamos todos un poco expectantes a ver qué papel le van a dar en esta nueva temporada, porque ya no podemos seguir los libros para saber qué le va a pasar. Si le van a dar una historia independiente, si van a adaptar algún personaje para que le encaje. Ya veremos con qué nos sorprende. Esperemos que con algo bonito. Ay, Rocío, pues sí, a ver con qué nos sorprenden con Murtagh y si nos lo recuperan para darnos esa alegría de seguir teniendo un Murtagh en nuestra vida.
En segunda posición de este me gustaría rescatar vuelve a aparecer también Dougal, y así nos lo hace saber Claire y Jamie. Rescataría a Dougal, gran personaje, podías adorarle y odiarle en un mismo episodio. Yo personalmente rescataría a alguien de la tercera temporada, que ya sé que la tenemos muy fresca todavía, pero tengo debilidad por Joe Abernathy, como decía antes hablando del maestro Raymond. Claire suele tener pocos amigos en los que apoyarse, y menos aún si hablamos de amigos que conozcan su historia de verdad. Según la serie, vemos que Joe y Claire se conocen cuando empiezan a estudiar medicina, porque él es el único estudiante negro de aquella época y ella era la única mujer. Pero la realidad es que en el libro Joe y Claire no se conocen hasta que están terminando de hacer sus prácticas de medicina en el Boston General, y se acaban conociendo porque Joe es fan de las novelas románticas y a Claire le llama mucho la atención eso, y él le explica pues que es perfecto para desconectar, ¿no? Y tienen una escena ahí muy simpática porque él también empieza a llamarla Lady Jane por el acento británico que tiene Claire, y que a Joe le recuerda que es como tomar el té con la reina. Y lo dejo ahí porque no sabemos si más adelante pues recuperarán a Joe Abernathy de alguna manera. A mí me gustaría verlo, precisamente por eso, porque es un buen apoyo para Claire y porque conoce su historia. A la tercera y última parte de la pregunta de este programa. ¿A quién estamos deseando ver, ya sea en la próxima cuarta temporada o en las siguientes? Porque como decía al principio, Outlander ha sido confirmada para unas temporadas 5 y 6. Bueno, pues como veníamos comentando, gracias al cambio que han hecho en la serie con respecto al libro, la alargada sombra de Murtagh se extiende también hasta esta categoría. En los libros, como ya decíamos, nuestro padrino favorito muere en la batalla de Culloden y Jamie va recordando detalles poco a poco. Sin embargo, en la serie, al introducir a Murtagh en el secreto de Claire, se le dio más peso y el personaje se fue ganando nuestro cariño, al igual que el actor que le interpreta, Duncan Lacroix. Así que los productores decidieron darnos la sorpresa en la tercera temporada, que seguramente se os quedó la misma cara de alucine que a mí al escuchar su voz, salvarlo de la quema y enviarlo a las colonias. ¿Llegará a salvo al Nuevo Mundo? Esa es la gran pregunta. Si sobrevive, entre los fans hay una teoría que pisa fuerte, y es que Murtagh sustituya a cierto personaje que Jamie a estas alturas ya tendría que haber conocido en la cárcel como uno de los hombres de Arsmuir que luego llegan al Nuevo Mundo. Pero como este personaje no ha dado señales aún, los fans apostamos a que Murtagh podría tomar su lugar con todo lo que eso conlleva. Y tenemos por aquí, por ejemplo, el comentario de Silke MR que nos lo recuerda. A lo mejor en la T4 Murtagh no sale mucho, pero si al final es quien nos suponemos que es, a quien sustituye, que no quiero hacer spoiler, volverá a tener presencia además en las próximas temporadas. Más personajes que tenemos ganas de ver en la cuarta temporada. Maria Chu menciona varios. En la cuarta está claro que ver a los que considerábamos secundarios, pero que serán también principales, Roger y Brianna. Por supuesto, el superencuentro que esta última tiene con cierto personaje. Me apetece ver a Lord John de nuevo, y soy de las que dudan de Ian hijo y cómo acaba en la cuarta temporada, y sobre todo de cara a futuras temporadas. María dice, no veo al actor, tiene demasiada cara de niño. Es que el actor es muy niño aún. Ojalá este tiempo de descanso de los 7 meses hasta que empiecen con el rodaje de la quinta temporada le ayude de forma natural a cambiar físicamente, porque si no, yo cambiaría de actor. Físicamente no llega, dice entre comillas, a cómo se le describe en los libros por mucha caracterización que le hagan. La verdad, María, es que la evolución de Ian hijo es algo que creo que muchos estamos deseando ver, porque sabemos, si habéis leído los libros, que tiene una gran evolución, es un salto muy grande, un cambio muy radical, y vamos a ver si encaja o no John Bell en ese papel, pero supongo que, como normalmente no tenemos queja ninguna del casting, ¿verdad? Yo supongo siempre que la prueba de casting que le habrán hecho a John Bell habría incluido escenas de cuarta y quinta temporada, pues para ver si es capaz
de dar ese salto, ¿no?, que da el personaje. Lord John, como decía María, que tenía ganas de verlo, pues es uno de los personajes que sabemos que ha venido para quedarse y que nos va a dar mucho juego. Yo estoy deseando ver sus encuentros con Claire y no voy a hacer más spoiler, pero me encanta. Ese primer cruce de miradas que nos avanzaron en la recta final de la tercera temporada, ¡oh! Quiero más, quiero más. William no puede faltar en nuestra lista, también ha llegado para quedarse hasta el final de la saga, y su versión adulta hace que sea uno de los personajes que más curiosidad despierta porque, claro, tal y como se le describe en los libros, ese parecido que siempre tiene con Jamie, aunque con una variación en el color de pelo, porque su madre evidentemente tiene que tener alguna influencia, pues tal y como se le describe, casi tendrían que encontrar a un segundo Sam y eso no pinta nada fácil. Isabel González. Quiero ver a Willy de mayor, es el que más ganas tengo de conocer. Me repito mucho, pero creo que va a ser muy difícil encontrar a un actor adolescente que se parezca a Sam Heughan. Anika2610, quisiera ver a Willy ya mayorcito, ¿se parecerá a su padre? María aparece por aquí de nuevo. Para próximas temporadas, por supuesto, estoy intrigada por el actor que van a elegir para interpretar a Willy adulto. El nombre de Yocasta también ha salido mucho entre los comentarios y tenemos, por ejemplo, el de Didi Sassenach. Quiero ver a Yocasta, su historia me parece alucinante. En una entrevista, Rom y Sam comentaron que viendo la interpretación de Maria Doyle Kennedy se podía sentir el espíritu de los Mackenzie en Yocasta, la sombra de sus hermanos, Dougal y Colum. Así que quizás a través de ella recuperemos un poquito de estos Highlander perdidos que tanto echamos de menos. Y por supuesto, un personaje del que no nos podemos olvidar en la cuarta temporada es Stephen Bonnet. Sam ya comentó en Roma, como bien nos hizo llegar María, muchísimas gracias por esa pedazo de crónica. Como Sam dijo en Roma, vamos a amarlo y a odiarlo casi a partes iguales y casi tanto como odiamos a Blackjack, porque dice que Ed Spillers, el actor que lo interpreta y que algunos seguramente conoceréis de Downton Abbey, ha hecho un gran trabajo con el personaje. Y es que Bonnet es un pirata tan malvado como encantador. Mi aportación personal en este caso, en los personajes que estoy deseando ver en la cuarta temporada, es Philip Wiley. Y aquí pongo la alerta de spoiler, porque, a ver, no quiero revelar demasiado, ¿vale? Alerta, alerta. Hemos visto que para la cuarta temporada han fichado a su hermana. Ya salió, fue una de las primeras, creo. Salió la actriz que iba a interpretar a su hermana, que aparece en la cena homenaje que le hacen al gobernador Tryon, pero quien más protagonismo tiene en los libros es él, es su hermano, es Philip Wiley. Wiley cría caballos y tiene un interés muy particular por Claire, y ella, que es inocente todavía en algunas cositas propias del siglo XVIII, pues cae en la boca del lobo y a Jamie no le hace ninguna gracia. Y estoy deseando ver esos momentos con Philip Wiley, que además tiene mucha más trama, no solamente se queda ahí. Y menos mal que Rocío me acompaña con su audio en este amor, digamos, entre comillas, por ver a Philip Wiley. Aquí está la tercera parte del audio que nos ha enviado. Y en cuanto a la última pregunta, ¿qué secundario tenéis ganas de ver en la siguiente temporada? En la siguiente temporada hay muchos personajes que estamos deseando todos ver. Lo que ocurre es que muchos de ellos yo sigo la misma lógica que con el personaje de Dougal, no lo considero secundario. Por ejemplo, Willy es una cosa que se nos queda ahí en el corazón pendiente de cómo se va a desarrollar la historia y estamos encantadas con que salga, ya veremos. Lo mismo me ocurre, por ejemplo, con Bonnet, ¿no? Bonnet que viene a ser el antagonista de la historia, el malo malísimo que aspira a ser heredero de Randall. Pues es un personaje que estoy deseando ver, porque me cuesta un poco imaginar al actor que han escogido en el papel de un malo. Spiller me parece que tiene una cara de buen chico. También es que cuenta con el antecedente de Menzies en el papel del malo y eso es difícil de superar, pero ya veremos. Los productores siempre, la verdad es que hasta ahora nos han sorprendido para bien. Esperemos que no nos defrauden en este caso. Así que pensando, si tuviera que escoger secundarios que quiero ver, bueno, quizás los personajes femeninos
merecen su punto, ¿no? Yo puedo empezar, por ejemplo, por Lizzie, esa niña enfermiza que va siempre con buena voluntad, que quiere cuidar de todos, pero a las que todos al final terminan cuidando de ella, y cuya incapacidad para guardar un secreto, o al menos de tener la suficiente sabiduría para saber cuándo y a quién hay que contar un secreto, provocará el nudo principal de la historia en esta temporada 4, ¿no? Luego más adelante es un personaje que crece mucho, sus amoríos y demás nos darán muchos momentos divertidos, pero ahora sigue siendo una niña y yo quiero ver cómo cuentan la historia. Y otros personajes inferiores que también estoy deseando ver qué cara ponen, si es que los incluyen, porque esa es otra, es el que no sé muy bien cómo se dice, Philip Wiley o Philip Wiley, que es un joven que está fascinado por Claire y que más adelante provocará unos celos muy divertidos en Jamie. Así que esperando a ver cómo nos sorprende. Y si nos adentrásemos en próximas temporadas, hablo ya de libro temporada 5, 6. Habéis mencionado, por ejemplo, a los hermanos Beasley, a algunos encuentros que tiene Roger por ahí en un barco, alguna india amiga de Claire o relacionada con Ian, y decía Rocío, no sigo que me salen spoilers sin querer. Lonit Monte mencionaba a Jamie y nos dejaba este comentario: yo quiero ver cuando el nieto le da un beso en la espalda al abuelo, es que me emociono. Y ver a Sam en esa escena creo que será fantástico si es que la hacen. No se sabe cómo van a hacerlo, pero me haría ilusión. Sigo poniendo aquí la alerta de spoiler, ¿vale? Cuidado, ya hemos mencionado hasta el nieto, o sea, por favor, alerta por todas partes ya aquí. Yo también tengo aquí mis predilecciones, mis favoritos, así que voy a tirar ya la piedra de cara a las temporadas 5 y 6 y los personajes que estoy deseando ver y que nadie ha mencionado en los comentarios que hemos estado recibiendo por Twitter, por Facebook y por audio y demás. Son Tom Christie y su hija Malva, que también la van a liar bastante próximamente. En fin, como habréis visto, tenemos una gran cantidad de secundarios maravillosos. Algunos están de paso, otros dejan huella, son más complejos, tienen sus propias motivaciones, llegan para complicar la trama, los hay también históricos, como veremos sobre todo a partir de ahora. Creo que es una característica de Diana que hace que sus libros sean más interesantes, aunque también es verdad que a veces se le va la mano con la paja, pero los secundarios enriquecen mucho el universo de Outlander y como hemos visto en este Lali Podcast, el paso de muchos de ellos a la pantalla nos ha dejado huella porque han hecho una buena adaptación. Y me quedo con este último comentario de Isabel González, que dice: la mayor diferencia que encuentro entre los libros y la serie es precisamente el papel de los secundarios. A algunos los han cambiado en cuanto a su aspecto y su forma de ser, incluso en si mueren o no. Al principio pensé que se debía a que es más fácil seguir una serie si hay menos personajes secundarios y más definidos. Y después pensé que también era más práctico, ya que al tratarse de una serie de acción, tendrían que aprender a pelear, a montar a caballo, a aprender a llevar el kill con soltura, a hablar gaélico. Es verdad que, como dice Isabel, cuantos más secundarios metes en una serie, más te complicas la vida, ¿no? Y si además muchos de ellos tienen que hacer todo eso de pelear, montar a caballo, etc., pues más todavía. Eso es también lo que convierte a Outlander en una gran producción, incluso llegando a un nivel cinematográfico, ¿no? Son capaces de manejar una gran variedad de personajes, que todos estén definidos y conserven de cierta manera la esencia que Diana les dio en el libro, y todo dentro de una serie que no olvidemos que cambia totalmente cada temporada. De Escocia a Versalles, de Versalles a una aventura pirata que no para quieta en el mar, ahora nos vamos al Nuevo Mundo, y dentro de eso, a eso hay que añadir también todos los desafíos que supone desarrollar una serie de época. El vestuario, los escenarios, el atrezzo, la caracterización e incluso las expresiones de los personajes, la iluminación también, que es algo que comentábamos hace poco en Twitter porque ha salido una entrevista a Stephen McNutt, responsable de iluminación, que comentaba que solo tenía 3 fuentes de luz, ¿no? La del día, la de la luna y la del fuego.
Y claro, incluso con esa luz, ni siquiera tiene que tener en cuenta incluso el vestuario, las telas, cómo se comportan, cómo se ven en pantalla. Creo que en esa misma entrevista decía que el famoso vestido rojo de Claire es incluso más rojo en realidad, ¿no? Así que llevar a Outlander a la pantalla es todo un reto, y desde aquí nuestro aplauso más grande por el esfuerzo al haberse embarcado en esta grandísima aventura. Y hasta aquí el Lali Podcast de este mes. Espero que os haya gustado este repaso a los secundarios. Como decía al inicio, se han elegido en base a vuestros comentarios, así que muchísimas gracias por todos los comentarios que habéis dejado, porque gracias a ellos ha sido posible hacer este programa. Lo dicho, nos escuchamos en julio, en el que será el último podcast hasta septiembre. ¡Adiós!